Continuamos en nuestro estudio en Apocalipsis y hoy nos toca justo la iglesia de Sardis. Pero recordemos simplemente tres cosas básicas de Apocalipsis. ¿Quién lo escribió? Juan el apóstol escribió Apocalipsis y recibió esta revelación mientras él estaba exiliado en la isla de Patmos. ¿Para quién es esta revelación? Pues el libro de Apocalipsis está dirigido a 7 iglesias históricas, 7 iglesias que existieron en el primer siglo, pero que curiosamente Juan utiliza el número 7 iglesias, para representar la totalidad de las iglesias. Así que se dirige a estas 7 iglesias, pero representan a todas las iglesias. ¿Y cuál es el propósito de Apocalipsis? Bueno, el capítulo 1, versículo 3 dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sabes? Había un reto muy grande que los cristianos estaban enfrentando en este tiempo. Justo Apocalipsis escribe por el año 90 después de Cristo. Así que los cristianos estaban experimentando persecución bajo el reinado de Domiciano. Y eso significa que algunos cristianos perdían su trabajo por el hecho de ser cristianos. Algunos cristianos enfrentaban la hostilidad de sus vecinos y algunos incluso podrían sufrir la muerte. Y Jesús les escribe a estas 7 iglesias por medio de Juan para exhortarles y animarles a la fidelidad. Algunas de estas iglesias habían cedido a la presión de la cultura para no ser perseguidos, y algunas de estas iglesias permanecían fieles. Así que justo la sección que que estamos estudiando, esta sección donde hay 7 mensajes proféticos a estas 7 iglesias dentro de Apocalipsis, es tanto de mucho consuelo como de mucha exhortación para nosotros. Pero volviendo al propósito, entonces, ¿cuál es el propósito? Apocalipsis es el testimonio de Jesucristo. Y hay una bendición y también hay esperanza para aquellos que escuchan el testimonio de Jesucristo, su revelación, y guardan las palabras de este libro. Recuerda que guardar significa permanecer fieles hasta el final. Así que el propósito de Apocalipsis es que tengamos una perspectiva celestial de la historia, que podamos interpretar el presente a la luz del resultado final de la historia y por lo tanto seamos animados a tener esperanza, consuelo y a ser fieles a Jesús en los retos que hoy nos toca vivir. Entonces, ¿qué les parece si oramos y estudiamos el mensaje de Jesús a Sardis? ¿Me acompañas? Querido Señor, gracias por una oportunidad más para abrir las Escrituras, para estudiar, Señor, tu mensaje. Por favor, vivifícanos, transfórmanos, Señor, consuélanos y que podamos poner nuestra mirada en ti. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, acompáñame al capítulo número 3 de Apocalipsis y vamos a leer nada más el versículo número 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Déjame platicarte un poquitito del contexto de esta ciudad. De todas las ciudades de Asia Menor, esta era una de las más gloriosas, la de Sardis. Pero este era el problema. La gloria de Sardis estaba en el pasado. En este momento Sardis no era lo que había sido en el pasado. De hecho, es una de las ciudades más antiguas de Asia Menor que se construyeron. Y por ahí más o menos del año 1200 antes de Cristo. Así que una ciudad antigua, una ciudad de renombre, pero que actualmente ya no poseía la gloria que tuvo en el pasado. Así que esta región, la región de Asia Menor, es una región montañosa y por lo tanto estratégicamente para las campañas militares era una zona muy importante. De hecho, prácticamente Sardis desde su fundación se convirtió en una fortaleza militar que no conocía derrotas. Era impresionante, tenían victoria tras victoria tras victoria. Así que una ciudad no solamente en el sentido militar muy fuerte, sino también una ciudad muy próspera. Había muchas rutas comerciales
y cercanas a esta ciudad, y por lo tanto una ciudad próspera también. De hecho, fue precisamente en la ciudad de Sardis donde bajo el rey Giges del reino de Lidia, fue donde se acuñó por primera vez las monedas. Así es, antes que en China o en India, justo en el reino de Lidia y en esta ciudad se acuñaron las monedas. De hecho, la moneda se acuñó a partir del electrum, que es una aleación de oro y de plata. Y más adelante, Creso, el hijo de Giges, Creso el opulento, se sentía tan seguro de la fortaleza militar de Sardis y de su prosperidad que estuvo dispuesto a iniciar una campaña contra Ciro el persa. Pero, para sorpresa de Creso, fue derrotado y la ciudad de Sardis cayó. Y a partir de ese momento, Sardis experimentó una cantidad de conquistas de parte de los persas y luego de Alejandro Magno. Así que, a pesar de todo esto, la ciudad siguió siendo un centro comercial importante. De hecho, los de Sardis decían haber inventado la técnica para teñir la lana, y era, digamos que la industria más importante de esta ciudad. Pero, aún así, la gloria de Sardis estaba en el pasado y vivían de esa gloria pasada. La tragedia más grande que experimentó esta ciudad fue cuando en el año 17 después de Cristo hubo un terremoto que incluso también afectó a la iglesia la iglesia y la ciudad de Filadelfia. Incluso Plinio dijo que era la peor tragedia que había visto la humanidad, el terremoto que sufrió la ciudad de Sardis. Luego fue reconstruida por César Augusto y en honor al César, la ciudad acuñó una moneda especial para agradecerle. Ahora, en lo religioso, ¿cómo era la ciudad de Sardis? Había un templo casi tan glorioso como el de Diana de los Efesios, pero estaba incompleto. Era un templo dedicado a Artemisa. Y también adoraban a la diosa Cibeles, que es la diosa de la tierra y la fertilidad. De hecho, esto es lo que hace tan interesante la ciudad de Sardis. Era una ciudad que estaba muy enfocada en la búsqueda de la inmortalidad. Había como una especie de enfoque u obsesión respecto a la muerte y los ciclos de la vida, como el ciclo en el campo donde las plantas mueren y vuelven a crecer, y esta idea de inmortalidad y era parte del culto de la ciudad de Sardis. Y eso va a ser muy interesante por lo que Jesús tiene que decirle a la iglesia que habita en esta ciudad. Pero un detalle más acerca de la vida religiosa de esta ciudad. En Sardis había una comunidad judía muy grande. De hecho, Josefo, el historiador, nos dice que antes del siglo V, en el siglo V antes de Cristo, había una comunidad muy próspera y muy grande. Pero los hallazgos arqueológicos, la sinagoga más grande en la ciudad de Sardis, estaba construida dentro o al lado de un gimnasio griego. ¿Y eso qué implica? Implica que muy probablemente los judíos y los cristianos en Sardis se habían acomodado demasiado a la vida y al espíritu grecorromano. Y eso es muy interesante pensando en el mensaje que tiene que decir Jesús a esta iglesia. No hay más datos al respecto, es lo único que sabemos fuera de la Biblia, pero por lo que la Biblia enseña, concuerda completamente con ver esta sinagoga construida dentro de o cerca al lado de un gimnasio. Muy bien. Entonces después de ver este pequeño contexto, vamos a ver cómo se presenta Jesús a la iglesia de Sardis. Recuerda que en esta sección donde nos encontramos hay 7 mensajes proféticos a las 7 iglesias es decir, no es que había 7 cartas distintas, sino una sola carta de Apocalipsis, pero que a las 7 iglesias, dirigida a estas 7 iglesias, pero dentro de esta carta hay 7 mensajes proféticos a estas 7 iglesias, y nos toca hoy ver la de Sardis. Pero recordar que en cada una de ellas Jesús se presenta de una manera, en cada una de ellas puede haber
un elogio y una exhortación, o solamente elogio, o solamente una exhortación, como en el caso de Sardis. Para esta iglesia no hay elogios de parte de Jesús. Y lo único bueno que tiene esta iglesia, de hecho, es irónicamente lo que apunta a la desgracia que está atravesando esta iglesia. Así que, y luego hay una solución que da Jesús, un llamado al arrepentimiento y un reto para la iglesia, para un llamado a aquellos que son miembros de estas iglesias a permanecer fieles. Entonces, ¿cómo se presenta Jesús a esta iglesia? Verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ok. Regularmente, todas estas metáforas que se usan para describir a Jesús se encuentran en la visión del Hijo del Hombre en el capítulo 1. Y ahí aprendimos de estos 7 espíritus y de estas 7 estrellas. Estos 7 espíritus están relacionados probablemente con el pasaje de Zacarías 4 en el Antiguo Testamento. Y ese pasaje donde se habla de la obra completa del Espíritu Santo que capacitaría a Zorobabel y a Josué para llevar a cabo la tarea que Dios le había dado a los exiliados de reconstruir el templo. Entonces, ¿a qué apuntan estos 7 espíritus de Dios? Apuntan a la obra completa del Espíritu, a la plenitud del Espíritu. Eso es lo que simboliza el 7 en Apocalipsis. 7 iglesias, 7 espíritus de Dios, apunta a la plenitud. Así que la obra completa del Espíritu. Y las 7 estrellas que están en su mano derecha enfatizan su autoridad sobre las iglesias. En este tiempo, en la antigüedad se relacionaba a las estrellas con poderes angelicales y cósmicos que influenciaban y determinaban el destino de las personas. Pero aquí no hay esos seres cósmicos. Es Jesús quien es soberano sobre la iglesia, quien dirige a la iglesia, quien la cuida y la llama a cuentas. Como veremos el día de hoy, esta iglesia ha olvidado que Jesús es soberano, que Él es bueno, que Él tiene autoridad sobre la iglesia y que la llama a cuentas. Esta iglesia ha olvidado la vida en el Espíritu, ha olvidado una vida llena del poder de Dios en sus vidas para la vida cristiana. De esa manera se presenta Jesús. Así que ahora, aquí viene la advertencia. No hay elogio, pasamos directamente a la advertencia. Dice el verso número 1, pero en la segunda parte. Dice: yo conozco tus obras. Aquel que es soberano sobre las iglesias, que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, dice esto: que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¡Qué fuerte! Tienes nombre de que vives y estás muerto. Lo que parece ser la única fortaleza de esta iglesia, que tiene nombre de estar viva, en realidad apunta al hecho de que está moribunda esta iglesia. Recuerda, esta ciudad era muy próspera. La ciudad de Sardis en el pasado había sido muy próspera y había confiado demasiado en su poder militar, y eso llevó a la caída precisamente de esta ciudad. Y probablemente eso es precisamente lo que ha pasado con esta iglesia. Ha confiado demasiado en sus recursos, en su gloria terrenal, que está muerta, está moribunda. Esa ha sido la caída de esta iglesia. Hay un comentarista bíblico, Grant Osborne, señala algo muy interesante. Afuera de la ciudad, era la costumbre en realidad de muchas de las ciudades en el mundo grecorromano, pero afuera de Sardis había una necrópolis. Una necrópolis es lo que sería el día de hoy, el equivalente a lo que sería el día de hoy nuestros cementerios. Pero en esa necrópolis, esta ciudad enterraba a sus reyes antiguos y representaba en cierta manera su gloria pasada. Y eso es tremendo, porque esta iglesia, que está confiando en su gloria pasada, parece más una necrópolis, un cementerio, que una iglesia viva. Esa es la tragedia de esta iglesia. Tiene nombre
de que están vivos. Pero en realidad Jesús puede ver quiénes son y están muertos. Así que, ¿qué tiene que hacer? Esta iglesia tiene que arrepentirse, tiene que reconocer como Éfeso, tiene que reconocer dónde ha caído, tiene que reconocer su condición espiritual, tiene que reconocer cómo están lejos de Dios. Y entonces acudir a Cristo, que tiene los 7 espíritus de Dios. Es decir, que por medio del poder del Espíritu les puede dar vida, los puede avivar, los puede reavivar. Esta iglesia necesita un avivamiento, necesita voltear sus ojos a Cristo. Así que ahí viene la solución. Esta es la solución que Jesús les da. Y vamos a ver varias cosas en esta solución. Vamos a leer desde el verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesús le dice, sé vigilante, y afirma las otras cosas. Así que, ¿qué significa ser vigilante? Aquí hay algo muy interesante. ¿Te acuerdas que te platiqué que Creso, el rey de Lidia, que la ciudad de Sardis era la ciudad más importante de ese reino, quiso atacar a Ciro de Persia? Okay, déjame platicarte un poquito cómo es que perdió la batalla contra Ciro y más adelante la perdieron una vez más en otra batalla contra otro ejército. Estaban tan confiados en que la ciudad era una especie de, si viste El Señor de los Anillos, la película, o el libro, una especie de abismo de Helm, una fortaleza impenetrable. Sin embargo, un soldado subió por una grieta, una hendidura, sin que nadie lo viera. Llegó hasta la muralla y abrió la puerta de la ciudad. Y en tan solo 14 días cayó la ciudad de Sardis. En 2 ocasiones les pasó exactamente lo mismo. Un soldado, el cual no estaban vigilando, una supuesta fortaleza impenetrable, cayó por un solo soldado que abrió la puerta. Y así experimentaron una gran derrota. Y creo que eso le añade algo de profundidad a lo que Jesús les está diciendo con ser vigilantes. Les ha pasado igual que a Sardis. Esta iglesia ha dejado de vigilar. Está bajo una clase de estupor espiritual, adormilados. Ahora, en el Nuevo Testamento, vigilar es una metáfora de una vida que está preparada para el regreso de Cristo, que está anticipando el regreso de Cristo. Eso es lo que significa estar vigilando, espiritualmente comprometidos con Cristo, esperando su regreso. Pero más adelante hablamos un poquito más de esto de vigilar. Pero ese es el consejo de Jesús. Tienes que despertar, tienes que salir de esa condición en la que estás dormido espiritualmente. Tenían que vigilar. Y dice ahí, afirmar las otras cosas que están por morir. Así que esta iglesia estaba muerta, pero había algunos de sus miembros que todavía eran fieles a Cristo y tenían signos de vida. Pero si no fortalecían lo poquito que tenían, esta iglesia terminaría por morir. La iglesia estaba moribunda. Su mayoría había muerto. Estaba en una condición muy precaria. Pero si despertaban, si se arrepentían, esta iglesia experimentaría un avivamiento. Así que lo que para ellos era su logro, su nombre, su gloria pasada, en realidad era lo que los estaba matando. Vivían de la gloria pasada y no de un compromiso actual con Cristo. Así que aquí hay algo también muy fuerte. Dice, afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Así que podía ser que tuvieran el nombre de cristianos. Podía ser que en un inicio ellos vivieron una vida espiritualmente firme, pero ahora eso era solamente un recuerdo del pasado, era su gloria pasada.
No era la manera en la que vivían actualmente. No estaban más caminando en su compromiso con Cristo. Así que Dios tiene que decirles, no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Así que con obras, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere con obras? Es decir, que esta iglesia carecía de los signos vitales mínimos para hablar de vida espiritual. Y yo creo que podríamos pensar en la iglesia de Tiatira como un ejemplo de lo que significan obras que agradan a Dios. Para Tiatira esas obras eran amor al Señor, fidelidad al Señor, servicio a los demás, cuidar de los demás y también perseverar. Esta iglesia no tenía estos signos, no había más amor hacia el Señor, no había más fidelidad, no había más servicio hacia los demás, que fuera un resultado de su amor a Cristo, y no había más perseverar, más paciencia. No había esos signos vitales. Esta iglesia estaba por morir. Ahora, una nota interesante es que algunas versiones, en lugar de decir, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, dicen, no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Algunos manuscritos más antiguos ponen mi Dios. Y creo que simplemente es una manera que encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, para indicar que el juicio que hace Jesús de esta iglesia es el mismo juicio que hace Dios de esta iglesia. Es decir, el juicio del Padre y del Hijo están unificados. Y es simplemente una referencia de eso. Okay. Entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús a esta iglesia? Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Es interesante. Oír, guardar, obedecer, arrepentirse. Así que, muy similar a la iglesia de Éfeso, esta iglesia tiene que acordarse. ¿Acordarse de qué? Del Evangelio, de lo que Cristo ha hecho por ellos. Acordarse de las verdades cristianas que habían recibido en un principio. De hecho, en el Nuevo Testamento, esto de oír y recibir es una referencia a la enseñanza de los apóstoles. Déjame darte un ejemplo. En 1 Corintios, capítulo 15, verso 3 y 4, dice así. Es Pablo diciéndole a los corintios esto. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Te das cuenta? Lo que escuchó y recibió. Pablo lo había transmitido también a ellos. Les transmitió lo que él mismo había recibido. ¿Qué es lo que recibió? Esta es la enseñanza apostólica. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que escuchar, recibir, lleva la idea de convicción, de vivir lo que hemos creído acerca de Jesús. Como el propio Pablo, ahí mismo a los corintios les dice del Evangelio. Dice, en ese entonces, recibieron el Evangelio con gusto y todavía permanecen firmes en ese mensaje. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Y luego la traducción del lenguaje actual dice, ustedes la recibieron, hablando del mensaje cristiano, con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, es decir, si no continúan confiando en el mensaje cristiano, de nada les servirá haberlo aceptado. Eso es precisamente lo que le está pasando a esta iglesia. Esta iglesia creyó en un principio, caminó en un principio, pero sus vidas el día de hoy demuestran que están muertos. No siguen caminando en su compromiso cristiano, no siguen aferrados a la verdad del Evangelio, salvo unos cuantos. Qué terrible condición, qué tragedia. Viven de su gloria pasada, viven de cómo habían creído antes, pero no había sido una obediencia continua en sus vidas. Así que ahora están en peligro de perderlo todo. Es decir, dejaron de ser vigilantes, dejaron de poner sus ojos en Cristo y pusieron sus ojos en otras cosas. Y eso los llevó
paso a paso abandonar su compromiso cristiano. ¿Sabes? Ese es un peligro para nosotros el día de hoy. Es un peligro el que muchas veces vivimos del pasado cristiano, vivimos de lo que alguna vez creímos, pero actualmente en nuestras vidas no estamos caminando con el Señor. Y eso implica que hay un peligro espiritual que estamos enfrentando. Entonces, si este es tu caso, yo te animo a algo. Arrepiéntete. Dios te ama. Jesús te está invitando a una relación, a una renovación de tu relación con Él, a ser avivado por Él. Él quiere avivar tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? Dice Jesús, sé vigilante. Acuérdate de las cosas que has recibido. Arrepiéntete. Y hay una advertencia aquí. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así que tenían que arrepentirse y volver a Cristo, quien tiene los 7 espíritus de Dios. Es decir, quien por medio del Espíritu puede darles vida y poder para una vida de obediencia, de amor, de servicio y de fidelidad. El poder del Espíritu transformando sus corazones y avivándolos para aquellos que se arrepentían y volvían a Cristo. Pero Jesús les advierte, si no te arrepientes, vendré sobre ti, si no velas, si no estás vigilante, vendré sobre ti como un ladrón en la noche y no sabrás cuándo vendré. Entonces ya hace ratito leímos que Jesús dijo que esta iglesia tenía que ser vigilante. Ahora Jesús está directamente citando una metáfora que se utiliza en los evangelios para hablar del regreso de Jesús, así como en el Nuevo Testamento. Así que si esta iglesia no está confiando en el Señor y caminando con el Señor, va a ser un desastre. Ellos necesitan recuperar esta esperanza del regreso inminente de Jesús. Jesús volverá de forma inminente. Ahora, en Mateo 24, 43, Jesús utiliza justo en el Sermón del Monte de los Olivos esta parábola. Jesús no le dice a los discípulos cuándo va a volver, pero les dice que su regreso es inminente. Y mientras Él vuelve, su actitud debe ser la siguiente. Deben esperar al Señor con fidelidad. Y entonces Jesús utiliza esta parábola y Él dice, si un hombre supiera el día en que iban a asaltar su casa, pues no deja de estar vigilante, ¿verdad? Pero regularmente un hombre no sabe cuándo suceden esas cosas. De la misma manera, Jesús vendría como un ladrón en la noche. Entonces, la invitación no es para tener miedo. La invitación es más bien para estar preparados, para saber que Jesús viene en cualquier momento y tengo que caminar con Él y confiar en Él. De hecho, en Tesalonicenses, otro lugar donde Pablo utiliza esta misma metáfora es 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 2 y 4. Y Pablo lo usa para contrastar entre los no creyentes que viven como si no van a dar cuentas y entre los creyentes, que el regreso del Señor no los va a agarrar desprevenidos, precisamente porque viven como quienes dan cuentas, viven confiando en el Señor, viven confiando en lo que Cristo ha hecho por ellos. Así que esta iglesia tiene que recuperar esta perspectiva eterna, tiene que poner sus ojos en Cristo. Han perdido esa perspectiva y eso los ha llevado a acomodarse a la cultura y a perderse del gozo y el poder en la vida cristiana. Se han acomodado a su cultura. Así que esto de si no te arrepientes, vendré, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Creo que tenemos que aplicarlo de las dos maneras. Por un lado, Jesús está hablando de un juicio cercano para esta iglesia histórica en Sardis, pero está utilizando el lenguaje del futuro. Está, digámoslo así, apuntando al hecho que un día Jesús volverá de forma inminente y que si yo vivo como una persona que no dará cuentas, que vivo para mí mismo, que no estoy caminando
con el Señor, pues ese día me sorprenderá. Pero aquellos que estamos confiando en el Señor y esperando en Él, ese es un día de salvación. Es la esperanza cristiana. Muy bien. Así que el verso número 4 hay un contraste. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere, dice el 5, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, a pesar de que es una iglesia moribunda, hay algunos de sus miembros que han sido fieles al Señor, que han caminado con el Señor. Han resistido a su cultura. Están vestidos de blanco. Y estar vestidos de blanco, algunos creen que es una representación de cómo los cristianos cuando se bautizaban usaban ropas blancas para ejemplificar el hecho de que han resucitado una nueva persona. Bueno, indistinto de si es una referencia a eso o no, sin duda alguna es una referencia a una vida nueva en Cristo, a resucitar con Cristo, a caminar con Cristo, a una vida de santidad con Cristo. Así que aquí está la invitación, aquí está el reto de Jesús, al que venciere, es decir, al que camine con el Señor firmemente hasta el final, al que se mantenga fiel al Señor. El Señor le promete 3 cosas. Vencer es perseverar hasta el final. La primera de ellas, vestirán vestiduras blancas. Ahora es muy interesante que en Apocalipsis las siguientes referencias a aquellos que tienen vestiduras blancas regularmente son aquellas personas que dieron testimonio de Jesús hasta el final, incluso sufrieron la muerte por dar testimonio. Así que creo que aquí vestiduras blancas está ligado al hecho de que se nos pide ser fieles. Pero, ¿por qué Jesús dijo anteriormente que había unos en Sardis que tenían vestiduras blancas y luego dice que es la recompensa final? Porque creo que vestiduras blancas se refiere tanto a tu caminar con Cristo como se refiere también a lo que recibiremos al final. Se refiere a ambas cosas. Es decir, déjame ponerlo así, creo que lo voy a tratar de decir más sencillo. Vestiduras blancas apunta al hecho de que Cristo nos salvó por gracia y nos ha dado una vida nueva. Y seguir caminando en esa vida nueva nos va a llevar un día a vestir estas vestiduras blancas delante del Señor. La siguiente recompensa es que nuestros nombres no serán borrados del libro de la vida. Esta segunda recompensa es una imagen que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Daniel, este libro es tanto un libro donde son juzgadas las personas por sus hechos, como en Daniel 12, este pasaje que yo creo que es el contexto justo de lo que Jesús está diciendo aquí. Daniel 12 habla de el clímax de la historia, cuando el Señor vuelva y establezca su reino y resuciten los muertos. Y justo dice ahí, aquellos que están inscritos precisamente en el libro de la vida son aquellos que resucitarán y serán puestos como estrellas en el firmamento. Así que solo creo que un comentario importante aquí. Es importante notar que la promesa aquí es, no será borrado del libro de la vida. Y creo que de pronto esto podría traernos el temor de, si un día peco, entonces Dios me borra del libro de la vida. Recuerda que la promesa más bien aquí es afirmarte que el Señor no lo hará. Ahora, creo que hay una gran diferencia entre una persona que vive sin Dios, que vive para sí mismo, que vive una vida de orgullo, incluso simplemente vive una vida sin confiar en Dios. No está inscrito en el libro de la vida. Pero ¿quiénes están inscritos? Pues no los que son buenos, sino los que han confiado en Cristo y permanecen confiando en Cristo. Ellos son los que están inscritos en el libro de la vida. Así que, qué interesante, porque en Sardis tiene nombre de estar vivo, pero realmente están muertos. ¿Sabes?
el nombre en la antigüedad implicaba identidad, implicaba el carácter de una persona. Y creo que con el libro de la vida lo que se nos da a entender es que Dios sabe quién es un cristiano. Jesús conoce quién realmente ha confiado en Él y está escrito en el libro de la vida, no por sus buenas obras, sino porque ha confiado en la gracia y en la bondad del Señor. No se ha ganado estar en el libro de la vida, sino que está ahí porque ha confiado en Cristo, y la recompensa tiene que ver con una evidencia de que ha permanecido fiel en su confianza en Jesús. Así que el Señor sabe quiénes realmente han creído en Él, quiénes están vivos. Y por último, confesaré su nombre. Creo que el nombre aquí aparece mucho, ¿verdad? Pero confesaré su nombre delante de los ángeles y de mi Padre. Es completamente una cita directa de lo que Jesús dice en los evangelios sobre aquellos o que lo niegan o que confían en Él y proclaman su nombre públicamente. Por ejemplo, Lucas capítulo 12, verso 9 y 10 dice: les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero al que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Ese es el problema de Sardis. La mayoría se habían avergonzado de Cristo, habían negado su nombre por no ser perseguidos y habían sido asimilados a la cultura. Tenían nombre de estar vivos, pero en realidad habían negado el nombre de Cristo con su estilo de vida. ¡Qué fuerte! Pero entonces, ¿qué significa ser un cristiano? Ser un cristiano significa precisamente tener una nueva vida, tener una nueva identidad, tener una nueva ciudadanía y una nueva perspectiva. Es vivir a la luz de la eternidad. Es vivir el día de hoy una vida de fidelidad y obediencia al Señor en respuesta a su amor y gracia, a la luz de que Él ha prometido venir pronto y establecer su reino de justicia y paz universal. Así que como conclusión, una vez más dice el verso 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos acordamos de los evangelios, es la fórmula que usa Jesús al terminar las parábolas. Y que lo que da a entender es que habría personas que escucharían a Jesús pero endurecerían su corazón, y habría otras que lo escucharían y se sembraría la palabra en su corazón y darían fruto. Entonces, escuchar esta exhortación de Jesús o nos va a llevar a confiar en Él y a afirmarnos en Él, o endureceremos nuestro corazón y mostraremos en realidad que no hemos confiado en Jesús. Así que déjame terminar el día de hoy aplicando este pasaje. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad? Bueno, ¿qué reto enfrentó esta iglesia? Su reto fue permanecer fiel, permanecer fieles al Señor en medio de su cultura. Pero la realidad es que la mayoría en Sardis había cedido a la presión cultural y habían dejado a un lado su compromiso con Cristo, se habían avergonzado de Cristo. No había sido así en el pasado. En el principio habían confiado en Dios, pero ahora esa era una gloria pasada. No vivían actualmente confiando en Cristo. Tenían un nombre de estar vivos, pero en realidad estaban muertos. Así que, ¿qué significa en realidad ser un cristiano? Pues significa haber creído en Cristo, pero también significa confiar diariamente, caminar diariamente con Cristo. Eso es lo que implica estar inscrito en el libro de la vida. Que he creído en Jesús, mi vida ha sido transformada por su Espíritu y camino con Él, como resultado de la gracia y la bondad de Dios. Así que déjame preguntarte el día de hoy, ¿eres un cristiano? ¿Qué significa eso? ¿Podría haber la posibilidad de que algunos solo sean cristianos nominales, es decir, de nombre? Y que alguna vez creíste, pero el día de hoy no estés caminando con el Señor. Si esa es tu realidad, ven al Señor. Él quiere avivar tu corazón. Lo puedes hacer ahora mismo. Puedes doblar tus rodillas y confiar en Él y arrepentirte. Y si para ti esta pregunta significa que estás caminando con el Señor, ten ánimo y sigue caminando con Él a pesar de las dificultades. Así que
Otra cosa que el texto nos llama a hacer, ser vigilantes. A veces es fácil perder de vista que Jesús es soberano y ponemos nuestra mirada en otras cosas y eso empieza a mermar nuestro compromiso con Cristo y dejamos de estar a la expectativa del regreso del Señor, a vivir una vida para el Señor, que tiene que producir el día de hoy una vida de amor y servicio a los demás, ¿verdad? No quiere decir que por estar pensando en la eternidad nos desconecta de la vida en la tierra, al contrario, nos hace mejores, más conectados a la realidad que vivimos para amar y servir a los demás. Pero el llamado que nos hace el Señor es a reconocer que Él es soberano, que Él es supremo, que debemos vivir una vida como si vamos a dar cuentas al Señor. No debe producir temor en nosotros si estamos confiando en Él, sino al contrario, debe motivar una vida de amor y obediencia a Él. Así que pongámoslo así, vivamos una vida reconociendo que somos responsables delante del Señor, que Él ha sido bueno, que Él nos ha dado gracia y que precisamente es su gracia la que nos ayuda a obedecer. Y que cuando pecamos, Él puede limpiarnos. Pero vivamos una vida así, confiando en Él y que su gracia nos capacita. Su Espíritu es el poder de Dios vivificante que nos puede hacer una vida de obediencia, nos puede hacer vivir una vida de obediencia y amor al Señor. Quisiera despedirme con esto. Creo que la invitación que Jesús nos hace aquí a ser vigilantes puede ser capturada por el himno llamado Fija tus ojos en Cristo. Quisiera leértelo. Dice así: de muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en Él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Te parece si nos despedimos con una oración? Señor Jesús, gracias por ser tan bueno. Gracias por exhortarnos y animarnos a vivir, Señor, expectantes de tu regreso, Señor, vigilantes. Señor, que sea el poder de tu Espíritu avivando nuestros corazones, Señor, llevándonos a una vida de amor y paciencia y fidelidad y servicio desinteresado a otros, con una respuesta al amor de Cristo. Ayúdanos a vivir convencidos de la verdad cristiana, pero también practicando la verdad cristiana. Ayúdanos a reconocer a Jesús supremo en todas las cosas. Y te damos muchas gracias. Amén.